Hay historias que incomodan, pero hay otras que alguien quiso silenciar para siempre. En el caso de Jaime Vázquez, según información pública, se encontraba transitando por las calles del barrio La Riviera, en la ciudad de Cúcuta, Colombia, cuando un individuo a bordo de una motocicleta le propició 3 disparos, mientras se refugiaba al interior de un establecimiento comercial. Jaime no era un criminal. No era un político. Era un periodista. Y lo que sabía, podría haberle costado la vida. Pero la verdadera pregunta no es cómo murió, sino, ¿por qué lo mataron? Tenía aproximadamente 54 años. Vivía en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, una zona fronteriza con Venezuela marcada por la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Pero Jaime no era un periodista tradicional. No trabajaba en televisión. No tenía un gran medio detrás. Su plataforma era distinta. Transmitía en redes sociales. Mostraba documentos en vivo. Señalaba contratos públicos. Y decía nombres. Muchos nombres. Se convirtió en lo que hoy se conoce como un periodista ciudadano. Pero en una región como esa, eso puede ser extremadamente peligroso. Durante años, Jaime se dedicó a investigar corrupción en entidades públicas, hospitales, contratos del Estado, programas sociales. Incluso denunció irregularidades en el programa de alimentación escolar y en instituciones de salud. Sus transmisiones no eran rumores. Mostraba documentos, contratos, pruebas. Y eso lo volvió incómodo, muy incómodo. Porque no solo hablaba, exponía. En los meses previos a su muerte, sus denuncias se intensificaron. Una de las más delicadas, apuntaba a funcionarios del departamento de Norte de Santander. Jaime aseguraba que existían irregularidades en el manejo de recursos públicos. Incluso habló de posibles redes de corrupción vinculadas al poder político. Y aquí es donde la historia cambia. Porque cuando alguien empieza a señalar arriba, las consecuencias pueden ser impredecibles. Jaime ya había recibido amenazas. Sabía que estaba en riesgo. Por eso contaba con protección del Estado. Pero el 14 de abril de 2024, la persona asignada para su seguridad descansó. Esa mañana salió de su casa. Caminaba por el barrio La Riviera, una zona aparentemente tranquila de Cúcuta. Pero alguien lo estaba siguiendo. Una motocicleta. 2 personas. Uno conducía, el otro observaba. Jaime lo notó. Y comenzó a caminar más rápido. Intentó refugiarse. Entró a una panadería. Pero no fue suficiente. El sicario entró detrás de él. Sin dudar. Sin hablar, disparó 3 veces. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad. El ataque fue directo, rápido, calculado. Jaime cayó herido. Fue trasladado a un centro médico. Pero horas después, murió. Ese mismo día, Colombia perdía a otra voz que denunciaba la corrupción. El impacto fue inmediato. El video del asesinato comenzó a circular. Las imágenes generaron indignación, pero también miedo, porque no fue un crimen oculto, fue público, visible, como un mensaje. Las autoridades iniciaron rápidamente la investigación. Y en pocos días, hubo capturas. El principal sospechoso, José Alejandro Arias, alias El Cojo, señalado como el sicario que ejecutó el ataque. Pero como en muchos casos, el sicario es solo una pieza. Las investigaciones revelaron algo más grande. El crimen había sido planeado, organizado, no fue improvisado. Detrás del asesinato estaba una estructura criminal, una banda conocida como AK-47.
vinculada a redes delictivas más amplias. El nombre que surgió como coordinador: Gustavo Alexander Corredor Torres, alias El Enano, quien fue condenado a 28 años de prisión por organizar el asesinato. Él coordinó el seguimiento, la logística y el pago, pero aún así, faltaba algo, porque detener a los ejecutores no responde la pregunta principal: ¿quién dio la orden? En 2025, nuevas revelaciones cambiaron el rumbo del caso. Aparecieron audios del sicario. En ellos, afirmaba algo inquietante: que el crimen habría sido encargado por políticos locales. Incluso mencionó nombres, entre ellos, figuras de alto nivel en norte de Santander. Esto llevó a que la Fiscalía abriera nuevas líneas de investigación, incluyendo indagaciones contra funcionarios públicos. El caso dejó de ser solo un asesinato, se convirtió en una posible red de corrupción y silencio. Mientras tanto, el impacto en la ciudad fue evidente. Periodistas comenzaron a callar, otros dejaron de investigar. El miedo se instaló, porque el mensaje fue claro: hablar puede costarte la vida. Organismos internacionales reaccionaron. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, RELE, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, condena el asesinato, pidió justicia y advirtió sobre el peligro de la impunidad en crímenes contra periodistas. Porque cuando un periodista es asesinado, no solo muere una persona, muere información, muere verdad. A marzo de 2026, el caso sigue abierto. Hay condenados, hay detenidos, hay pruebas, pero aún no hay una verdad completa. Y la pregunta sigue ahí: ¿quién ordenó matar a Jaime Vázquez? Su historia no es solo un crimen, es un reflejo de lo que ocurre cuando alguien decide hablar, cuando alguien decide mostrar lo que otros quieren ocultar. Jaime Vázquez sabía el riesgo, pero decidió continuar. Y eso lo convirtió en un objetivo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó. Pero lo más importante es esto: este no es un caso aislado, es parte de algo mucho más grande. Y hay muchas historias más que aún no se han contado. Suscríbete ahora, porque aquí vamos a seguir revelando lo que otros intentan ocultar. Activa la campana, porque el próximo caso puede ser aún más perturbador. La verdad no siempre grita, a veces se quiebra. El silencio roto